Pantagruel Producciones presenta. Alianza Cultural México-China AC presenta. Y muy buenas noches, estamos aquí en Gozarte, el gozo del arte, que como cada semana se transmite a través de esta maravillosa cadena tuvoxtv.com. Ya saben que yo soy Guillermo Quijano, su anfitrión en este programa, que es su programa de difusión cultural. Y por supuesto no podemos dejar de lado el agradecimiento a nuestros patrocinadores. Uno de ellos, Pantagruel Producciones, quien pronto les daremos información sobre lo que están planeando, unas actividades muy interesantes, pero todavía top secret. Si Dionisios lo permite, Dionisios, dios del teatro, el próximo mes, ¿sí? Dios del teatro, del vino, de la fiesta, de la alegría. Y bueno, también nuestro patrocinador, la Alianza Cultural México-China AC, quien también está en contubernio con la Pantagruel Producciones, para traerles a ustedes todas estas actividades interesantes y muy divertidas y por supuesto culturales. Y bueno, pues el día de hoy tenemos un tema interesante porque es algo que muchos de nuestros televidentes que semana a semana nos están sintonizando, les va a llegar al cocoro, como dicen últimamente, que dicen de moda, que les peguen el cocoro. Y bueno, este tema es un poquito particularmente para México, aunque por supuesto les sirve también de base cultural a los que nos ven en otros países, pero va un poquito especial hacia México. ¿Por qué? Porque el día de hoy pues se conjugan varios factores, considero yo, y la realidad es que tenemos más de un año con este programa, más de 2 si lo contamos desde la radio, y la verdad es que nunca habíamos tocado este tema así como lo vamos a ver hoy. México, ¿cómo fue? ¿Cómo es? ¿Cómo podría ser? Lo bueno y lo malo, porque tenemos que ser conscientes también. Hay cosas maravillosas y cosas no tan maravillosas. A final de cuentas, la perfección es una utopía, pues teóricamente inalcanzable, porque la perfección es a criterio de cada quien. Es como utopía es el mundo perfecto, sí, pero la utopía mía es diferente a la utopía del otro. Entonces, per se no puede existir una utopía total, porque a lo mejor mi versión no le agrada al otro, o su versión no me agrada a mí, y si es la mía o la de él, pues alguno de los dos va a estar en descontento. Es un tema que, para ser sincero, llevaba tiempo queriendo tomar, pero no encontraba como que el momento ideal. Yo considero que estamos en un buen momento. Tenemos un buen nivel de rating, tenemos un buen nivel de televidentes, de espectadores, y yo creo que ya estamos un poco afianzados, ya el público nos conoce y nos reconoce como una fuente confiable. Saben que cuando vamos a exponer un tema o vamos a hablar de algo, no nos gusta hablar a lo tonto, nos gusta prepararnos previamente, nos gusta tener la evidencia aquí en la mano, como dice la frase aquella, que no puedes asegurar nada hasta no tener los pelos de la burra en la mano, ¿verdad? Ahí es cuando puedes decir que son grises o son cafés o son negros o blancos o de qué color. Y bueno,
Así pasó con este tema. ¿Por qué? Porque es un tema demasiado susceptible a malas interpretaciones. Así que lo he preparado lo mejor que he podido. En base a mis deficiencias podría haber un cierto margen de error. Me disculpo por ello si es que lo hubiese. Pero considero que lo que se va a mencionar hoy es porque ya se tiene previamente estudiado y analizado, no por mí, sino en pláticas con personas más experimentadas y más sabias. ¿Por qué elegir el día de hoy? Yo creo que se conjugan varios factores positivos. Por ejemplo, puedo mencionar 3 en este momento. Uno de ellos, que sin duda es importante, es año de elecciones. ¿Sí? Y como dice una famosa frase, el que no aprende historia está condenado a repetirla. Por lo cual es necesario aprender historia para saber qué vamos a repetir y qué no. Y cómo evitar que se repita lo que no nos gustó. Y los años de elecciones definitivamente son un parteaguas muy importante en la historia de cada país, porque marca la pauta. Este año vamos a marcar la pauta de lo que serán nuestros próximos 6 años. ¿Sí? Entonces no es un día para tomarse a la ligera. Es un día para pensar concienzudamente qué acciones o qué decisiones vas a tomar. Claro, podrías equivocarte, sí, podría ser, pero al menos será una decisión bien pensada. Y entre más pienses algo, menos posibilidad tienes de equivocarte. Pues bien, esa es una. Otra, que ahorita estamos de fiesta, estamos engalanados porque nuestro querido compatriota, que ya era sumamente respetado, Guillermo del Toro, obtuvo sus premios bien ganados, bien merecidos en los Óscares este año. Y aparte no solo Guillermo del Toro, sino que hubo mucha presencia mexicana en los Óscares este año, así que ya nos estamos infiltrando en Hollywood, ya al rato van a vender tacos enfrente de los estudios. Ya al rato México se ha convertido en un factor importante en el cine, en los Óscares, en diferentes premios artísticos, no solo en el ámbito del cine, sino que ya estamos siendo cada vez más reconocidos en diversos ámbitos culturales. La pintura, tenemos grandes exponentes, en la literatura también. Díganme en el mundo quién no conoce a Frida Kahlo, Diego Rivera, a Gabriel García Márquez, a Octavio Paz, ¿sí? Son grandes referentes culturales para el mundo y son de México. Sor Juana Inés de la Cruz también. Y así tenemos mucho potencial y mucha capacidad, ¿sí? Y conjugado a que hoy, 13 de marzo, es una de las posibles fechas, porque son posibles fechas, a ciencia cierta, hay muchas discusiones al respecto. Se habla del 13 de marzo, se habla del 12 de diciembre, se habla del 20 de junio. Lo que sí marcan con más seguridad es el año 1325 de la fundación de México Tenochtitlán. Tenochtitlán, que tiene varias interpretaciones, como una de ellas en el ombligo de la luna. Entonces, son varios factores que digo yo, pues es un buen punto, es un buen momento para hablar de México. Yo creo que ya las estrellas me están diciendo, ya saca el tema, ya lo has pensado mucho, sácalo sin miedo, que tu público es gente inteligente y gente pensante, ¿sí? Y si no están de acuerdo contigo, lo manifiestan de manera educada y no con antorchas afuera del... como puede suceder algunas veces. Bueno, definitivamente todos los mexicanos sabemos que siempre es un punto delicado hablar de México, porque hay algunas
partes de la población que se lo pueden tomar con demasiada rigidez. Aquellos, por ejemplo, que dicen es que nada más hablan de lo bueno y lo malo lo ocultan. Es que no estamos tan bien como queremos aparentar. Tenemos estos problemas y estos y estos y estos y estos, ¿sí? Y los otros que dicen, no, pero es que realmente no estamos tan mal como en otros países, en otros lugares, etcétera, etcétera. Hay más libertad, hay más posibilidades. Y de acuerdo, ambos tienen razón. La realidad es que ambos tienen razón. Sí es cierto que tenemos mucho margen de libertad y muchas posibilidades, pero también es cierto que hay algunas cosas que se nos ocultan o que ocultamos al resto del mundo. Ambas cosas son ciertas. A fin de cuentas, México, por el hecho de ser un país real, con gente real y en situaciones reales, no es blanco y no es negro. Es gris, a veces un gris más pálido, a veces un gris más oscuro. Pero eso no es exclusivo de México, es cualquier lugar real en el mundo, ¿sí? Porque la realidad no es solamente pedazos blancos y pedazos negros. Hay muchos matices de gris. Y tenemos que ser conscientes y racionales con eso, ¿sí? Aquellos que dicen es que tenemos muchas cosas que nos ocultan y que nos dicen y que la. Ok, sí, de acuerdo, pero también toma en cuenta que también hay muchas libertades y muchas posibilidades para hacer y deshacer casi a nuestro antojo dentro de ciertos márgenes, ¿sí? Pero también el que dice que estamos excelentemente bien, que no hay ningún problema y que quieren tapar el sol con un dedo, también abran los ojos. No es cierto. Y les voy a decir una cosa. Ustedes pueden sacar todos los argumentos que quieran. Es que en tal parte, no quiero decir lugares, porque no se trata de hacer esas comparaciones. Ahorita estamos hablando de México y ya luego hablaremos de otras cosas. Es que en tal parte no pueden hacer ni esto, ni esto, ni esto, ni esto. Es que en tal parte si te sales de la zona turística ves esto y esto y esto y esto y esto. Y eso en México no está tan así. Ok, puede ser. Puede ser que en México no esté tan así, o puede ser que tú no has tenido el desfortunio o el infortunio de ver eso en vivo. Tal vez tú tienes una vida relativamente cómoda, relativamente estable, en la que no has visto lo más decadente del país. Y si lo vieras, te irías hacia atrás. Quizás la persona que está diciendo eso vio cosas o vivió cosas que tú no. Y por el simple hecho de que no lo leas en un periódico o no lo hayas leído nunca en ningún libro o nadie te ha comentado o no lo has visto en ningún documental, no por eso significa que no exista y que no sea real. Si la persona te está diciendo yo lo viví, eso mata cualquier razón que tú tengas de que yo no he leído nada de eso, yo no he visto nada de eso. Entonces, ni un extremo ni otro, vámonos a un equilibrio. Porque México es un país maravilloso como tantos otros, con sus altibajos como todos, con sus puntos blancos, negros y grises. Y a veces rojos. El día de hoy el tema es México, lo que fue, lo que es, lo que podría ser, lo bueno y lo malo. Empecemos por el pasado. Nos vamos a ir de manera muy general porque la historia de México también es muy extensa y está plagada de mentiras como cualquier historia nacional de cualquier lugar del mundo.
algunas cosas que se ocultan, que ya están saliendo a la luz, otras tantas que no, otras tantas que se han tergiversado, etcétera, etcétera, etcétera. Como por ejemplo, el 16 de septiembre no es la fecha de la independencia, sino que era el cumpleaños de Porfirio Díaz, y él cambió la fecha para que coincidiera con su cumpleaños. Ese es un detalle, ¿sí? Otros detalles, muchos, que no va a ser mi intención sacarlos ahorita, porque ahorita no vamos a hablar de precisamente historia, sino que vamos a hacer un análisis de la evolución de manera general. Si nos vamos empezando por el pasado, en diversos aspectos, por ejemplo, ¿por qué no? Política. Una vez que nos salimos del yugo español, como así lo dicen los libros, así lo mencionan los libros, el yugo español, tenemos una figura muy importante que es Porfirio Díaz, de quien quiero hablar ahorita. La historia ha enmarcado al señor Porfirio Díaz dentro de cierta imagen que nos han vendido durante mucho tiempo y que todavía hoy en la fecha lo siguen mostrando como algo oficial. Hablan de Porfirio Díaz como un dictador, y propiamente lo fue. Ciertamente lo fue, y ciertamente tenía una férrea disciplina militar que extendió a lo largo del país. Definitivamente hubo varios casos y varios incidentes que hablan de esta dictadura de Porfirio Díaz como demasiado cruel o demasiado sádica en ocasiones. Pero yo les voy a hacer una invitación cuando hablemos de historia, cuando hablemos de personajes históricos. Recuerden que son seres humanos, y los seres humanos no somos seres absolutos. No tenemos solo lo malo o solo lo bueno. Ese es algo muy típico de la historia, que satanizamos algunos personajes y glorificamos otros personajes, y la verdad es que también algunos de los personajes satanizados tenían cosas positivas o cosas a favor, y los que glorificamos también tenían detallitos en contra, que no eran ningunos santos tampoco. Eso no les quita el hecho de que hayan hecho cosas muy buenas o cosas muy malas, ¿sí? Pero lo bueno o lo malo es la acción, ¿sí? Somos seres humanos, y como tales no somos seres absolutos. En los personajes históricos no tenemos ángeles y demonios. Tenemos personas buenas, personas malas, personas grises. Y dentro de lo que cabe, Porfirio Díaz era una persona más bien gris. No era completamente malo. Les invito a que estudien realmente cómo fueron los 30 años que estuvo Porfirio Díaz. Es cierto que él mantenía el orden y la disciplina a base de medidas a veces exageradas o draconianas, pero también tomemos en cuenta varios factores. Por ejemplo, el hecho de que la época, ¿en qué época estaba? Era una época en que México se regía de manera muy militar, que el ejército era visto con ojos de grandeza.
Nos acabábamos prácticamente de librar del yugo español, entonces el ejército era la gloria. En aquel entonces, los hombres y las mujeres consideraban a los generales como personas respetables y honorables. Entonces, el contexto cultural general no era en sí de desaprobación con una dictadura militar, aunque sí había factores de la población que estaban en contra, y algunas con razón. Por ejemplo, es bien sabido que Porfirio Díaz, las orgías homosexuales que se juntaban en fiestas, hacía retenes policíacos y los arrestaban como criminales. Es cierto que fue una dictadura homofóbica en múltiples aspectos, pero también conozcamos que la homofobia era algo del contexto cultural general de la época. No era necesariamente, tal vez sí, tal vez no, que Porfirio Díaz tuviera algo en contra de los homosexuales de manera personal, sino que la sociedad mexicana en general tenía algo casi de manera personal contra los homosexuales. Y recordemos que las figuras políticas responden a los deseos y demandas del pueblo. Y dentro de lo que cabe, Porfirio Díaz escuchaba al pueblo. Y ahorita les voy a decir por qué lo digo. Es como, por ejemplo, hoy en día los homosexuales tienen muchos derechos y qué bueno. Ya tienen más legislaciones a favor, qué bueno. Todavía nos falta. Pero también es porque nos falta todavía como cultura asimilar y respetar la diversidad. Hay muchos factores de la población que todavía ven con desprecio, o tal vez ya no tan abiertamente, pero sí se les genera cierta molestia y se les nota ante esta clase de temas o situaciones. Todavía hay gente que se refiere a ellos de manera despectiva y ofensiva, incluso burlona. Pero la mayoría de la gente ya está cambiando, ya está aceptando y está reconociendo. Entonces, ¿qué pasa? Que obtienen derechos, obtienen legislaciones a favor y qué bueno. Pero ustedes creen que acaso no hay dentro de esos diputados, dentro de esos políticos, alguien que no esté tan de acuerdo, alguien quizás homofóbico o demasiado conservador. Pero eso no importa, ellos tienen que acceder a las demandas del pueblo. Y en cierto modo, Porfirio Díaz actuaba conforme a la época. Todo eso que vemos de exageración militar era en gran parte por la época. Aparte que dentro de la mentalidad de Porfirio Díaz había que tener tolerancia cero ante los crímenes, ante la violencia. ¿Y cómo la recriminaba? Por medio del miedo. ¿Cómo la disminuía? Por medio de presión. Otras cosas que no se comentan casi de Porfirio Díaz es los enormes avances que tuvo México durante su mandato en múltiples áreas. Transporte, por ejemplo, él metió el tren. Educación, mejoró muchos aspectos de la educación a como estaba antes. Claro, en aquel entonces tampoco era el método perfecto, pero había habido mejoras. ¿Sí? Economía. Se trajo muchos judíos franceses a abrir negocios aquí, negocios de los cuales todavía algunos existen hoy en día y no voy a mencionar porque no quiero decir marcas. Pero eso reactivó la economía del país. Básicamente Porfirio Díaz hizo grandes cosas en cuestiones de economía, transporte y educación. Y de hecho, si hacemos el análisis
nunca ha habido en México progresos tan grandes en esas 3 áreas. Salud incluso también la mejoró. En esas áreas como cuando estuvo Porfirio Díaz. Ojo, tampoco estoy diciendo que necesitemos una dictadura militar. Simplemente estoy hablando del progreso de la época, ¿sí? Para que lo veamos de una manera no tan satanizada, sino más humana, más comprensiva. ¿Ustedes creen, porque así se los vendió la historia oficial, que Porfirio Díaz fue corrido del país? Y no. Cuando empezaron las revueltas, Porfirio Díaz declaró que él no soportaba ver tanta sangre de mexicanos derramada en las calles, y que si la manera de detener ese derramamiento de sangre era yéndose, él se iba. El señor se fue voluntariamente, no porque lo vencieran, sino para detener la masacre. El señor renunció y se fue. Se fue a Francia, donde está en el panteón de los ilustres. Y lo despidieron con todas las de honor. El señor le dieron incluso los cañonazos de honor en su despedida. El señor se fue con la frente en alto. Pero claro, llegó al poder un opositor y aunque haya hecho cosas buenas, también hizo sus trastadas. Y claro, vendió la historia de que el señor se fue corrido, cuando en realidad el señor se fue con todas las de honor. ¿Cuál es el punto aquí? Dicen que la historia la escriben los ganadores. Y es cierto, porque aquí en México hablamos de la batalla de Puebla, cosa que en Francia no se platica. Pero en Francia platican una que aquí no. Unos días después, la revancha. A lo que voy con esto es que no podemos fiarnos siempre de la historia oficial. Porque hay 2 clases de historias, la historia oficial y la historia real. Y la historia oficial está programada de manera que exalte a nuestros héroes para generarnos un sentimiento de patriotismo, para generar buenos ciudadanos, buenos patriotas. Y claro que decir esto hoy en día ya es más fácil, porque había épocas, todavía hace 20 años, en las que desaparecían periodistas. Más que digo hace 20, hace 10, en las que desaparecían algunos periodistas por andar diciendo la verdad. Hoy en día ya es un poco más fácil decir esta clase de cosas porque no pueden controlar todos los medios. Y esto del internet ha creado toda una revolución, porque la gente se entera de las cosas en segundos, a veces a tiempo real. Y ya es más difícil mantener engaños y cubrir mentiras con estas nuevas tecnologías. Así que ya existe un poco más de libertad para hablar de estas cosas, aunque siga habiendo ciertos riesgos. ¿Sí? Como cuando asesinaron a Colosio, a Luis Donaldo Colosio Murrieta, que muchos expertos comentan que hubiera sido un gran presidente. A ciencia cierta no lo sabemos porque no alcanzó a llegar. Lo mataron por sus discursos, porque eran demasiado alentadores para el país. Y también, principalmente, porque dijo que no iba a permitir que Estados Unidos se siguiera metiendo en la política mexicana. Cosa que era cierta entonces y todavía lo es hoy en día. Realmente no podemos fiarnos casi de ninguna fuente, ni siquiera de esta, no porque sea yo
me crean. Yo también puedo equivocarme. Y si en algún momento encuentro un error o me marcan un error, con justo en el siguiente programa yo hago una fe de rata de que me equivoqué en tal o cual. Como ya lo hice, creo que ya hice una vez una fe de rata, un comentario sobre un tecnicismo que tenía yo equivocado. Porque mi deseo con ustedes es informarles, no engañarles. Entonces, si analizamos el México del pasado, alcanzamos un nivel de estabilidad económica, un nivel de estabilidad en educación, en salud, en transporte. ¿Qué sucede? ¿Por qué hemos ido decayendo para llegar a lo que es hoy? Por muchas cosas, muchos factores. Por ejemplo, si vemos las películas de antes, el cine de oro, pues la inmensa mayoría eran, de acuerdo, la calidad era acorde a la época, pero los temas eran relativamente originales, o por lo menos no copiados de otros lugares. Hace 10, 15, 20 años, nuestro entretenimiento en México, los programas, casi nunca sacábamos programas propios. Gran cantidad de los programas, las series, las telenovelas que producíamos en México eran refritos de otros países, sobre todo novelas. Y hubo una época que sacamos bastantes series que son refritos de otros países. Y dice uno, qué buena serie la de Los Simuladores, qué buena serie la de Hermanos Detectives, qué buena novela esta, la de... Pero eran refritos. Qué buena serie esta de Amor Mío, eran refritos. Y no es que nos quisieran ocultar que fueran refritos, sino que mucha gente no lo sabía y ellos no nos sacaban del error tampoco. Hubo un estancamiento en la creatividad del entretenimiento en México. Y durante mucho tiempo no sacábamos casi películas propias. Y claro, hay algunas películas contemporáneas que son una joya del cine mexicano. Sin ir más lejos, El Estudiante. El Estudiante es una joya de película con este primer actor, Jorge Lavat, que en paz descanse, actorazo, junto con Norma Lazareno. ¿Qué actuaciones, Dios mío? Es una joya de película El Estudiante. Y es una película relativamente contemporánea. Y otras películas también muy buenas que han sacado aquí en México. Otras que son basadas en obras de teatro o en novelas, como fue Nosotros los Nobles, que bueno, fue una adaptación, y fue una adaptación bastante buena, bastante ad hoc a los tiempos y a la vida mexicana actual. Películas mexicanas, en su mayoría, ahora voy al otro punto, en su mayoría muchas eran como clichés sacadas del cine hollywoodense. Hubo también un estancamiento en el cine mexicano no hace mucho, en el que muchas de las películas, no todas, porque hay películas mexicanas buenísimas, eran refritos, eran clichés o copias hollywoodenses, o eran temas repetitivos o temas sin contenido. Y eso nos creó mala fama. Pero ya nos estamos sacando la espinita. Guillermo del Toro siempre ha hecho cosas excelentes. Alfonso Cuarón es un excelente director también. Incluso Alfonso Cuarón dirigió la tercera película de Harry Potter. Y realmente
estamos ya sacándonos la espinita de muchas cuestiones. En literatura, en pintura, ahora con la Fridamanía ya se está reconociendo más esa figura. Aunque voy a decir una cosa que no he querido decir, pero la voy a decir, la tengo que sacar de mi sistema. Frida Kahlo, si bien es cierto que en algún momento reconoció que se casó con Diego por dinero, porque ella tenía necesidades económicas y Diego se las podía cubrir, realmente Frida no era tan... Vamos, no le gustaba el levantamiento de ídolos. A ella misma en vida, cuando la levantaban como un ídolo, les bajaba los humos. Siempre mantuvo esa humildad. Y no sé, realmente no sé qué pensaría Frida Kahlo si pudiera ver esa Fridamanía. Yo creo que se volvió a morir del disgusto, porque la convirtieron en un objeto comercial, algo que ella jamás quiso. De acuerdo, está bien que tengamos seamos fans, reconocimiento a Frida, que nos agrade Frida, que nos encante Frida o que consumamos Frida en un momento dado. Pero ya lo llevamos a un punto caricaturístico. Ya esto se volvió consumismo. Ya es un objeto comercial. Ya no es un icono cultural, ahora es un objeto comercial. Y vemos un montón de chicas, por ejemplo, con camisas, con Frida Kahlo ahí, en caricatura. Soy de la Fridamanía. Y no saben quién fue Frida Kahlo en realidad. Saben que fue una pintora mexicana, pero no saben nada de su vida o de su obra. Y quizás si la vieran ni les gusta. Tal vez no está quedando muy claro el punto. Lo estoy ejemplificando mucho. ¿Qué es parte de lo que nos ha desestabilizado? Hemos tenido grandes avances en ciencia, en tecnología, pero en humanidades vamos para atrás como los cangrejos. Es cierto que hemos tenido algunos avances en humanidades también, con los derechos humanos y más respeto a la diversidad sexual y mayor equidad de la mujer, etcétera, 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 etcétera. Pero muchas de las cuestiones que hacemos en ese rubro son cortinas de humo para tapar, por ejemplo, el machismo que todavía existe, la homofobia que todavía existe. Y se ha generado un nuevo sector que también se está volviendo algo problemático. El sector de lo políticamente correcto. Explico, lo políticamente correcto es la manera políticamente aceptable, socialmente aceptable, de referirte a tal o cual circunstancia, condición o persona. Ok, hasta ahí bien. Pero han caído en censura. Han exagerado. Se supone que la censura ha ido disminuyendo, porque antes no podías decir pipí, popó al aire, o pompas, o baño, porque te censuraban. Y hoy podemos decirle perada y media, y a veces hasta se nos van algunas palabras altisonantes. Y a nadie le molesta. Pero con esto de lo políticamente correcto, estamos cayendo en un juego de censura moral, en la que si tú dices algo que a alguien no le agrade, ya eres un monstruo. ¿Y saben cuál es el problema? Que no importa lo que digas, a alguien no le va a agradar. Si hablas bien de los gatos, te van a salir todos los amantes de los perros, pero es que los gatos son unos desgraciados, son unos egoístas, unos y y y que los perros son fieles y cariñosos y que... Espérate, yo no dije nada malo en contra de los perros.
Yo solo dije que me gustaban los gatos. Si yo digo que me gustan más los gatos que los perros, no significa que los perros sean malos, simplemente me gustan más los gatos. Así de simple. Y si dices que te encantan los perros, te van a salir los típicos, solo son perros. O el típico, yo soy más de gatos. Y está bien. Si tú eres más de perros, si tú eres más de gatos, o si no eres de animales, está bien. Se debería respetar. Pero ¿qué clase de censura ridícula o qué clase de ataques ridículos son que si yo digo que me gustan los gatos, ya soy enemigo público de todos los amantes de los perros? Y eso hablando de perros y gatos. No toquemos el punto de cosas más importantes. Y ahora, esto que acabo de decir, van a saltar los animalistas. Entonces los animales no son importantes. Claro que lo son. Pero más relevantes en cuestiones de política pública, por ejemplo. Pero es que los derechos de los animales también son cosas importantes de política pública. Sí, pero también hay otros temas como salud, educación, cultura, respeto, equidad. Es cierto también, por ejemplo, que hace 20 años yo me acuerdo de niño, los chistes de homosexuales eran algo constante. Todos los comediantes famosos hacían chistes de homosexuales. Y hoy todavía existen, pero ya son de manera mucho más velada, mucho más respetuosa en todo caso. Ya los cuentas con mucho cuidado. Incluso muchos comediantes que hicieron su vida y su fama de los chistes de homosexuales ya no se atreven a contarlos. Ya casi les digo que ni Teo González, ni Polo Polo, ni Jorge Falcón se atreven a contar un chiste de homosexuales en un evento público o donde los estén grabando. Porque así ya están contra ellos en redes públicas. Tampoco estoy diciendo, regrésenos el derecho a contar chistes homosexuales. Estamos hablando de que hablamos de mucha tolerancia. El exceso de tolerancia está cayendo en intolerancia. Estoy diciendo algo, una dicotomía muy extraña. El exceso de tolerancia está cayendo en intolerancia. ¿A qué me refiero? Explico. Que ahora todo es tan aceptable, todo es... puse esos ejemplos como pude poner otros miles. Yo estoy a favor de la diversidad sexual, yo en lo personal. Yo estoy a favor de los animales. Sin embargo, yo no me voy a poner al tú por tú con alguien que, vamos, no quiera ser homosexual, por ejemplo. Porque ahora se ha convertido casi en un pecado ser heterosexual. Porque ahora la homosexualidad está bien vista, está aprobada socialmente. Bueno, entre comillas, porque todavía hay factores retrógrados de la sociedad que hacen marchas en contra de sus derechos de adoptar o de casarse. ¿Sí? Pero ahora hay veces en las que tú puedes hacer un comentario tan simple como que si un homosexual te hace una propuesta y tú tranquilamente le dices, no te preocupes, no me asusto, no me molesta, te agradezco que te fijes en mí, pero yo no soy homosexual, yo soy heterosexual.
Ahora tienes que explicarlo. Y claro, yo tengo amigos homosexuales y tengo amigos homosexuales que se me han declarado y me entienden esto completamente bien. Pero también he recibido respuestas como, eso dicen, que no sé qué, que la. Y también hay personas que se molestan. Se molestan de que, no, tienes que aclarar que eres heterosexual, o sea, como no te vaya a contagiar o la. Espérame, yo no dije nada de eso, simplemente te estoy haciendo la aclaración. No te respondo, no te correspondo, no porque no me agrades o no porque yo tenga algo en contra de ti, simplemente no es mi gusto, no es mi preferencia. Y ya es un ataque personal. No, yo agradezco cuando un amigo homosexual me llega a decir algo de que le llamé la atención. Se lo agradezco porque pues para mi vanidad es, soy atractivo. pero pero le agradezco más cuando me respeta al yo decirle, sabes que te agradezco, pero no te puedo corresponder porque mis preferencias son distintas. Eso es comunicación, eso es respeto, eso es tolerancia. El México de antes, ahora todo esto viene al análisis. El México de antes era intolerante abiertamente. El México de hoy es intolerante de closet. Porque somos intolerantes con el disfraz con la bandera de la tolerancia. Porque con la banderita de la tolerancia acusamos a todos los que piensan diferente de nosotros de intolerantes. Cuando los verdaderos intolerantes somos nosotros porque no dejamos que la persona tenga pensamientos diferentes. Si yo soy vegano y soy vegetariano, satanizo a todos los carnívoros. Espérame. Yo soy omnívoro, no carnívoro. ¿Sí? Omnívoro es que comes de todo. Pero el hecho de ser omnívoro o más carnívoro, porque pues, te gusta más la carne, pero no es cierto que podamos estar a base de pura carne tampoco. ¿Sí? O sea, no somos carnívoros totales, somos omnívoros. Ese hecho no implica que yo no respete, acepte tus deseos. Yo tengo amigos vegetarianos, amigos veganos, y lo que hago con ellos es, con algunos de ellos, es simplemente no como carne delante de ti por respeto a ti. Pero te aclaro, no estoy fingiendo, yo sí como carne, pero no lo voy a hacer delante de ti para que no te molestes. Ok, puede ser, es un acto de tolerancia. Más acto de tolerancia es, por ejemplo, mi amiga Jessica Versosa, que le mando un saludo, ella da un verdadero acto de tolerancia porque ella es vegetariana. Ella es vegetariana y a nosotros sus amigos les dicen, no hay problema, ustedes delante de mí coman lo que quieran. ¿Sí? Yo respeto los gustos de ustedes, no tengo por qué imponerles los míos. Incluso cuando en las reuniones le toca a ella preparar algo, con todo el dolor de su corazón, prepara 2 clases de platillos. Los vegetarianos para ella y para quienes quieran, y los de los demás. Y cocina carne, pues sí, lo hace por nosotros. Eso es un acto de tolerancia. De hecho, diría yo, extremo. Y yo se lo aplaudo y se lo admiro. Pero también tenemos que ser conscientes y no exagerar. No es como que la estemos molestando con eso.
Bueno, un poquito de bullying, entre amigos siempre hay un poquito de carro, pero eso muestra tolerancia de ella hacia los que no piensan como ella. Y eso es admirable. En conclusión, yo me quise enfocar en esto de la tolerancia porque ahí se abarca todo lo demás. La tolerancia abarca cultura, abarca clases sociales, abarca educación, abarca convivencia, ¿sí? Y abarca definitivamente política. En conclusión, el México de antes era intolerante abiertamente. El México de hoy es intolerante de closet. ¿Cómo podría ser México? Ya dimos buenos avances respecto a la tolerancia. Y yo les invito a que sigamos por ese rubro. Porque si no, lo que vamos a hacer es crear sectas y divisiones grupales que no van a ser nada benéficas para el país. Y les invito también a buscar un equilibrio. No se trata de ser malinchistas, ni tampoco extremos nacionalistas, porque ambos extremos están equivocados. Toma lo mejor del mundo, conservando lo mejor de ti. Es decir, no sacrifiques tu esencia como país por adoptar culturas extranjeras por moda. ¿Por qué en otros países funciona este modelo educativo y aquí no? Para empezar, no les damos el tiempo suficiente. Y para continuar, son culturas diferentes. Ellos ya llevan años de una cultura distinta a la nuestra. Así que no vamos a responder de la misma manera. ¿Cuál es mi consejo para el momento de las elecciones? Yo no les voy a decir voten o no voten. A final de cuentas, su voto es su derecho. Lo llaman obligación ciudadana, pero también es un derecho. Y ustedes tienen derecho a votar por quien quieran, o en un acto de protesta, si así lo quieren ver, no votar por nadie. De acuerdo, tienen el derecho. Nada más que les voy a decir una cosa. El no votar por nadie realmente electoralmente es irrelevante. Porque el conteo lo hacen entre los votos totales, o sea, entre los votos que existen. Así que la abstinencia realmente es irrelevante a nivel electoral. Y los votos nulos o de broma, cuando votan por el Chapulín Colorado o por Goku, son votos nulos. Electoralmente también son irrelevantes, porque si del 100% de los votos, el 50% son votos nulos, entonces todos los porcentajes de todos los partidos se van a duplicar para ajustarse al 100% de votos reales hechos. Así que si tal partido obtuvo un 16% de votos, va a pasar a tener un 32%, por decir. Si tuvo un 25%, va a pasar a tener un 50%. Entonces sale hasta contraproducente esos votos de castigo. Y los votos de castigo tampoco son una opción tan viable. Porque los votos de castigo es cuando todos votan por alguien con tal de no votar por los demás. Pero no porque sea el más apto o el más capaz, simplemente con tal de no darle su voto a nadie. Pero ¿qué es lo que van a provocar? Que va a ganar alguien que no consideran realmente apto, solo con tal de no darle la silla a otro. Y no saben las consecuencias que eso pueda tener. O tal vez sí ya se dan una idea. Mis consejos para cerrar el programa ya el día de hoy es: estudien mucho, aprendan historia. 2. Sean tolerantes con los demás, respeten cuando piensen diferente a ustedes, que si ustedes tienen la razón o no,
eso es irrelevante, simplemente cada quien tiene sus gustos, sus preferencias, sus tendencias, sus ideas. ¿Realmente quieren ser tolerantes? ¿Realmente quieren dar muestra de tolerancia? No estén atosigando a todos los que piensan diferente a ustedes, ni estén dando la contra solo por darla. ¿Sí? Y por último, sean ustedes mismos. No sigan lo que la sociedad les dicta por conveniencia. Piensen por ustedes mismos. Duden de todo y razonen todo. Esto es todo por hoy. Espero haber caído en algún punto. Espero haber llegado a algo con ustedes. Y bueno, nos veremos la próxima semana con más gozo y más arte aquí en Gozarte. Pantagruel Producciones presentó. Alianza Cultural México-China AC presentó.